Bueno, siguiendo con la idea de los instrumentos indicadores, vamos a describir cuál es el instrumento de bobina móvil. En la imagen que podemos apreciar ahora, tenemos varios ejemplos de instrumentos de bobina móvil. Un microamperímetro, un voltímetro, un amperímetro con un rango bastante mayor, y un voltímetro, otro voltímetro que es como especial en el hecho de que su escala no es de 90 grados, tal como lo es en el resto de los otros. Cuando hablo de 90 grados, quiero decir que el desplazamiento angular de la aguja es mayor que 180, será alrededor de unos 230, 240 grados. Bien, veamos cómo es el principio de funcionamiento de estos instrumentos, ¿sí? Pero en principio veamos constructivamente cómo están hechos. Entonces, lo primero que tenemos que decir de un instrumento de bobina móvil es que tienen un cuadro, un imán justamente que es el denominado imán permanente, que va a proveer el campo magnético constante. Este campo magnético va a atravesar estas zapatas polares, en las que están indicadas con el número 2, estas que están aquí, estas que están allí. En este corte se puede ver justamente esta zona sombreada, zona rayada, esas mismas zapatas, en donde tenemos norte y sur para el campo magnético, que va a atravesar justamente un conjunto de espiras que está soportado dentro de este marco, un marco de un material no ferromagnético, puede ser aluminio, por ejemplo. A este tambor se lo suele denominar núcleo, y justamente el arrollamiento son estas espiras dispuestas en ese marco que les había comentado antes, en donde todo este conjunto va a tender a rotar en torno a un eje. El eje es el que se está describiendo ahora, el que estamos mostrando con el cursor, que a su vez también ese eje está solidario a un extremo de un resorte espiralado, en este caso de dos resortes espiralados, en donde un extremo está solidario al eje, como dijimos recién, y otro extremo está a un punto fijo del sistema. Un punto fijo o un punto fijo pero ajustable, por así decirlo, a través de este sistema que me permite justamente modificar la posición del cero de ese resorte espiralado, que obviamente al mover ese inicio o ese extremo del resorte espiralado va a terminar ejerciendo una fuerza de rotación sobre el eje y hacerlo girar a un determinado punto de la forma similar a la que se lo haga girar con este sistema de leva del punto 7. Sobre ese mismo eje está la aguja indicadora, que después va, obviamente, a desplazarse sobre la escala para indicar un determinado valor. Acá también podemos observar en este corte un pequeño derivador magnético que lo que permite es que todo el campo magnético generado por el imán permanente no atraviese a las espiras, sino que parte se derive a través de este justamente derivador o shunt, que bypass, para de alguna manera reducir la cantidad de campo magnético que atraviesa la espira, y de esa manera poder hacer algún tipo de ajuste que en su momento lo charlaremos. Bien, entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Siendo que ya hemos visto cuáles son las partes constitutivas del instrumento. Bueno, el principio de funcionamiento está basado en que cuando una corriente, esa corriente inmersa dentro de un conductor, este conductor es o está queriendo ser representado por esta línea gruesa negra, como decía, esa corriente está inmersa dentro de un campo magnético, se produce un efecto de fuerza sobre ese conductor, en realidad sobre las cargas, pero bueno, evidentemente las cargas están dentro del conductor, entonces esa fuerza se transfiere al conductor, que puede ser de alguna manera modelizada a través de esta expresión, es decir, la fuerza va a ser, que es un vector, una magnitud vectorial, esa fuerza va a ser igual al producto vectorial entre la corriente multiplicada por la longitud del conductor y
la intensidad del campo de la inducción magnética, la inducción magnética de ese campo magnético. Entonces podemos hasta incluso definir cuál va a ser la dirección de esa fuerza en función de la regla de la mano derecha. Todo esto visto obviamente en algún otro tramo en la carrera, seguramente física 1, física 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de nuestro sistema que habíamos pensado antes, ¿no? Yo voy a tener en este pequeño tambor, si se quiere la palabra tambor, un arrollamiento. Vamos a, en principio, a pensar de que es un solo conductor que forma una especie como de rectángulo o de fin en un plano de un rectángulo, la periferia de un rectángulo, por el cual a ese conductor le voy a hacer circular una corriente. Entonces, debido a que este conductor está inmerso en un campo magnético, ese campo magnético provisto por el imán permanente, entonces se van a producir fuerzas. Esas fuerzas que van a hacer querer mover a ese conductor, en realidad lo que logran es, debido a que ese conductor tiene es solidario a este punto y hace que básicamente se haga un brazo de palanca entre el eje y el conductor, la fuerza en realidad va a ejercer una cupla que va a mover todo el conjunto. En este caso la fuerza F2 hará una fuerza junto con el radio, generará una cupla. Cuando hablo de radio estoy hablando de la distancia que existe entre el conductor y el centro de este tambor, o donde está el eje, ubicado obviamente donde está el eje, ¿no? Entonces esta distancia la llamamos R, relacionándola con un radio. Entonces, como decía, se genera una cupla que hará que todo el conjunto se mueva. Tanto de un lado, con la fuerza F2, como del otro, en la fuerza F1, con un sentido opuesto, debido a que la corriente por uno de los conductores, supongamos por el conductor derecho-izquierdo, ingresa, es decir, vamos a pensarlo como que ingresa a la pantalla, pega la vuelta por detrás del tambor y egresa por la pantalla, es una corriente saliente en este punto, ¿no? Una corriente saliente de la pantalla. Bien, antes de empezar a realizar el análisis cuantitativo, con todas las expresiones matemáticas que están relacionadas con ello, vamos a ver una pequeña animación que me parece que es interesante para poder entender bien un poquito más incluso el funcionamiento. Entonces, vamos a suponer que yo tengo esta espira gris, que está sumergida dentro de este campo magnético, con un determinado valor de inducción, en color amarillo, por lo menos amarillo es para mí, en donde se pueden ver los polos norte a la izquierda y sur a la derecha, en color rojo y en color azul, que indican justamente la dirección hacia donde va a estar las líneas de campo magnético. Entonces, según esta imagen en donde yo voy a conectar una fuerza electromotriz, la fuerza electromotriz va a tener un positivo hacia la izquierda. Esa fuerza electromotriz básicamente es, por ejemplo, el voltaje que yo voy a querer medir después, si es que este instrumento va a terminar siendo un voltímetro. Entonces, esta fuerza electromotriz lo que va a provocar es que circule una corriente a través de este anillo rozante, que en este caso nosotros como un instrumento no lo vamos a tener a este anillo rozante. Abro un paréntesis, esta imagen está dedicada al principio de funcionamiento de un motor de corriente continua, por eso lo de los anillos rozantes. Pero a nosotros nos viene al pelo porque es básicamente el mismo principio de funcionamiento, sin esos anillos. Nosotros no necesitamos que esto gire constantemente y por ende no necesitamos anillos rozantes. Pero bueno, vamos a entender que esta parte celeste es nuestro borne de conexión y nada más en principio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La fuerza de esta electromotriz, esta batería, esta pila, va a querer
producir una circulación de corriente que va a ingresar por este lado de la espira, va a ir hasta el fondo, va a atravesar de lado a lado y volverá otra vez hacia el frente, cerrando el circuito con el polo negativo. Entonces tenemos una circulación de corriente en este sentido. Claro, esta circulación de corriente entre este lado y este lado de esa espira, que son básicamente los segmentos o los lados activos, los conductores activos que van a permitir que interaccionar con el campo magnético amarillo y producir entonces una fuerza que está representada acá con flechitas en color verde, fuerza en este sentido para el lado derecho, fuerza en este sentido para el lado izquierdo, y después los invito a que analicen con vela de la mano derecha si estos sentidos son correctos, de hecho lo son. ¿Y qué es lo que va a producir entonces esta fuerza? Como les decía, va a producir una cupla. Esta cupla lo que va a provocar es que este conjunto quiera empezar a moverse. Las cargas van a ir circulando, la corriente va a circular, el campo magnético sigue siendo constante en amarillo, perdón, al revés, y entonces este conjunto va a tender a torsionar. ¿Por qué? Porque existe una fuerza que tira a este conductor, o está tratando de obligar a este conductor que vaya hacia arriba, y una componente de esta fuerza presentada en verde se la puede justamente descomponer para el plano ortogonal, o el plano normal, mejor dicho, al plano en el cual está inmersa la espira. Entonces, básicamente genera una fuerza, tipo cupla, que va a ir, que va a ir provocando que esto se vaya de alguna manera acelerando y vaya empezando a torsionar. En algún punto, ya la cupla va a ser cada vez menor, puesto que la componente normal, según este dibujo, va a ser cada vez más chica, porque se va reduciendo, ¿no? Se va reduciendo con el devenir con el aumento de la posición angular de esta espira, va a ir disminuyendo, pero todo el tiempo se va a ir generando esa fuerza verde constante, mientras se mantenga constante la corriente y mientras se mantenga constante el campo. La cupla va a ir disminuyendo. Pero básicamente el efecto es el efecto de una rotación del plano en el que está sumergida esta espira. Bien, esto nos da idea de que entonces esa cupla motriz, que bien ahora vamos a hacer una pequeña aclaración, provoca un desplazamiento angular de esa espira. Volviendo a la presentación, para que esa cupla se mantenga constante, lo que vamos a hacer es justamente darle a la zapata polar, tal como lo define el autor de esta imagen, una forma redondeada, de forma tal de que tenga una copia de la forma del tambor. ¿Qué es lo que logro con eso? Bueno, lo que logro con eso es que el flujo siempre entre en la espira, o ataque a la espira de una misma forma, y de forma tal de que la cupla, o mejor dicho, la fuerza, siempre se ejerza en el plano normal al plano en el que esté ubicado la espira. Entonces, la cupla siempre va a ser constante, no dependiendo de la posición angular de la espira, y solamente dependiente del valor de la magnitud de la inducción y también de la magnitud de la corriente que está atravesando esa espira. Entonces, lo prometido es deuda. Volvemos un poquito al tema de cómo podemos cuantificar cuánto es esa cupla o ese momento magnetomotriz que tenemos debido a este efecto, y empezamos a charlar justamente sobre
las conclusiones que podemos sacar de lo que acabamos de decir. ¿Qué es lo que sucede? Habíamos hablado siempre que el flujo magnético, la inducción, va a estar siempre a 90 grados respecto de la forma de conducir la corriente, o sea, del conductor, en realidad. Entonces, cuando hacemos este producto vectorial, directamente podemos decir de que vamos a tener un vector normal, que es lo que vimos en la animación, ¿sí? Cuyo módulo va a estar dado por el producto entre L por I y B y una constante que acomoda justamente las posibles diferencias entre sistemas de unidades. A partir de ahí, yo sé que la fuerza F1 y la fuerza F2 van a tener el mismo módulo, como dijimos, normal al plano de la espira, y que cuando lo considero como un sistema un sistema rotante, va a producir una cupla que va a estar en función también del radio o de la distancia entre el eje y donde está esa espira. Entonces, básicamente, el momento va a estar definido por el módulo de la fuerza multiplicado por el radio. Y si en vez de tener una sola espira, tengo 2, 3 u n espiras, entonces también tengo que agregar un efecto adicionado o multiplicado directamente por esa cantidad de espiras. En definitiva, el momento o cupla motora o momento electromagnético que vamos a tener va a estar dado por esta última expresión que tenemos aquí, en donde se observan que muchas de estas cantidades intervinientes en esta expresión son fijas, constantes e inherentes a la forma constructiva del instrumento, es decir, la longitud de la espira, el número de espiras, la distancia entre el eje y donde está esa espira, es decir, lo que llamamos, entre comillas, radio, son todas cantidades que, de nuevo, están referidas a la forma constructiva del instrumento. Entonces, básicamente lo que nos queda es que la fuerza, la cupla magnetomotriz, o la cupla motora, también denominada así, está relacionada con la corriente y con la inducción. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con este fenómeno? Nosotros habíamos visto de que también ese conjunto, el tambor, espiras, eje, también está solidario a un resorte espiralado. Y el resorte espiralado también tiene un principio de funcionamiento en el cual, una característica de funcionamiento en el cual, cuando se lo tiende a enrollar o desenrollar, va a producir una cupla, también una fuerza opositora, pero mejor dicho, no es una fuerza, sino es una cupla, un momento que tiende a oponerse a ese desenrollamiento o ese enrollamiento de la espiral. ¿Cuánto es ese momento, esa cupla? Se la puede caracterizar a través de una constante por el ángulo de torsión, el ángulo de inclinación que se le está queriendo dar al eje, que está queriendo desenrollar o enrollar esa espiral. Entonces, es lógico pensar de que voy a tener una cupla que va a querer, una cupla motora que quiere mover el tambor, y una cupla antagónica, que es la que provee él o los resortes, que va a tratar de oponerse a ese movimiento. Mientras la cupla motora va a tender a desplazar angularmente al conjunto de las espiras, mientras más lo desplaza angularmente, más va a ser la cupla antagónica que se va a oponer a ese movimiento. Por ende, en algún momento, la cupla motora y la cupla antagónica de los resortes van a ser de igual magnitud, y en ese momento el sistema va a encontrar un equilibrio. Cuando dispongo, desde el punto de vista matemático, una igualdad de esas dos cantidades, se observa básicamente que el ángulo de equilibrio, el ángulo que se desplazó el conjunto de las espiras, el tambor, etc., tiene que ver directamente proporcional con la corriente que estaba atravesando el sistema. Eso siempre y cuando
se considere que el campo magnético se mantenga constante, que en nuestro caso eso es así. Por lo tanto, queda una expresión de equilibrio directamente proporcional. Esto nos está dando una pauta de comportamiento muy particular para los instrumentos de bobina móvil. El ángulo de desplazamiento es directamente proporcional a la corriente, y eso implica de que las escalas son muy proporcionadas. Si ustedes observan en un instrumento de bobina móvil la escala, van a ver que existe un desplazamiento angular determinado y siempre constante para un aumento en igual proporción de la magnitud que uno quiere medir. Una característica muy importante de esta clase de instrumentos. Este es la animación completa, es para un motor, pero básicamente a nosotros no llegamos a hacer la vuelta completa, sino que simplemente llegamos a hacer un recorrido de unos 90, o en algunos casos en particular un poco más, 180 o 200 y algo de grados, pero no damos la vuelta completa. Acá tenemos la forma real de un instrumento de bobina móvil, en la cual se pueden observar que no hay un imán permanente en forma de herradura, como lo que mostraba la imagen esquemática anterior, sino que es un imán permanente en forma de cilindro hueco, laminado, y se ven acá adentro las zapatas que habíamos hablado, zapatas polares, que están indicadas por estas dos flechas verdes, ahí adentro se ve claramente. Se ve el resorte, que bueno, al momento de desarmar este instrumento se ha roto, se ha deformado. También se ve el sistema del cero. Este tornillito era el que me permitía poder calibrar el cero o la posición inicial de la aguja, modificando la posición inicial o fija del resorte espiralado. Y acá se ven las espiras. Las espiras de las que habíamos hablado antes, por donde va a circular la corriente. También en azul se ve el marco, o el cuadro, mejor dicho, marco, cuadro, el lugar en donde está arrollado el bobinado, ¿no? No quiero usar palabras que después vamos a usar para otras cosas, pero sí, también se lo denomina cuadro en donde se hace el arrollamiento. Ese arrollamiento, evidentemente, creo que todos ustedes deben estar imaginando que es de un alambre muy fino. Tiene varias espiras. Eso le confiere al instrumento una determinada característica, que es que no es capaz de hacer circular una cantidad de corriente muy importante a través de ese arrollamiento. O sea, uno puede imaginar de que esos hilos de cobre esmaltado son muy finitos, un poco más que un cabello, y que entonces la cantidad de corriente que circula por ahí no pueden ser 2, 3, 60 amperes como es lo que vimos, o 5 amperes siquiera, que es lo que vimos en los instrumentos anteriores. Bueno, entonces veremos cuáles son las formas para poder hacer que el alcance de un instrumento de esta característica, que generalmente así es del orden de los microamperes, bueno, se puede llevar a poder medir corrientes mayores y también poder utilizarlo como un instrumento también para medir voltaje, por ejemplo. Por otro lado, y es interesante poder mencionarlo ahora, este marco, cuadro en el cual está enrollado las espiras, están enrolladas las espiras, habíamos mencionado que podía llegar a ser de algún material metálico, pero no ferromagnético, por ejemplo, aluminio. Esto provoca que al moverse esta nueva espira, esta espira azul, si se quiere, sobre el campo magnético, provoque, al ser un elemento metálico, un elemento conductor, provoque una corriente que circule dentro de ese cuadro azul. Esa corriente es una nueva corriente que está presente en el sistema y que va a provocar una fuerza
también que va a interaccionar con todo lo que dijimos antes. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se provoca esta corriente? Bueno, porque estamos moviendo un conductor dentro de un campo magnético. Al moverse ese conductor, se cortan líneas de campo magnético, y mientras más líneas de campo magnético se corten por unidad de tiempo, mayor va a ser la fuerza electromotriz que se genere por aquellas leyes que ya conocemos, ley de Lenz, etc., dentro de ese campo magnético, y entonces, dentro de ese conductor, y entonces mayor va a ser la fuerza. Si el sistema está en equilibrio, es decir, no se mueve, no se cortan líneas de fuerza, no hay una derivada de flujo que provoque una fuerza electromotriz dentro de ese conductor azul, dentro del marco azul, y tampoco va a haber una corriente, y tampoco va a haber entonces una interacción mecánica con la otra fuerza que habíamos descrito anteriormente. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para que cuando se pone, por ejemplo, una determinada corriente, un escalón de corriente que quiero medir, la aguja y el sistema no tienda a hacer un golpe seco, sino que vaya haciendo un golpe amortiguado. Es decir, cuando quiera empezar a girar el sistema a gran velocidad, entonces a gran velocidad se van a cortar líneas de fuerza, grande va a ser la FEM inducida en el campo azul, en el marco azul, grande va a ser, entre comillas, grande va a ser la corriente, y grande va a ser la fuerza que va a tratar de oponerse al movimiento. A medida que el sistema encuentre el equilibrio, el movimiento va a ser cada vez menor, entonces la FEM inducida dentro del marco va a ser menor, la fuerza va a ser menor, hasta que en el momento en que el sistema está equilibrado, todo este mecanismo que acabo de describir desaparece. Y esto ayuda al amortiguamiento del sistema. Es decir, que la aguja encuentre la posición de equilibrio en una forma sobreamortiguada, es decir, lenta, y que no sea una cuestión dañina para el instrumento. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro instrumento pueda trabajar en un rango de corriente mayor? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar una resistencia de bypass para que la mayor cantidad de corriente de la que nosotros queremos medir no pase por el instrumento en sí. El instrumento está representado justamente por estos dos elementos, acá el instrumento indicador y su resistencia interna, que puede ser una resistencia interna baja. Y, como les decía, la corriente que yo quiero medir, que puede ser 50 amperes, 60 amperes, 300 amperes, en vez de que la mayor parte, en vez de que atraviese el instrumento, la mayor parte va a venir por esta resistencia de bypass. En este momento se la está llamando RD, a veces se la llama RS, en donde la S representa la palabra shunt, shunt o bypassear, y vuelve después a su camino normal. Esas resistencias shunt pueden ser o tienen estas formas que se presentan acá en la imagen. O simplemente pueden ser un simple alambre de resistencia calibrada, pero que siempre se cumple con la función de bypassear la mayor cantidad de corriente posible, y obviamente no solamente posible, sino que con una relación calibrada entre la que va a venir por aquí y la que va a llegar al instrumento. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer cuánto es el valor que tiene que tener estas resistencias? Que si bien parecen simples conductores, también no solamente son conductores, sino que tienen un valor resistivo muy específico y muy calibrado. Entonces, para poder saber cuál es el valor de la resistencia que yo tengo que poner para bypassear la corriente, lo que tengo que pensar es lo siguiente. Yo voy a tener varios datos a tener en cuenta, o necesito esos datos para poder hacer el cálculo de la resistencia RD. Primero, ¿cuánto es la cantidad de corriente que yo quiero medir? En este la cantidad de corriente que quiero medir, supongamos que sean 100 amperes, bueno, entonces
ese valor va a estar representado por la letra I. Después tengo que saber cuál es la máxima corriente que puede medir mi instrumento, es decir, el alcance de mi instrumento. Por lo general, este valor es del orden de los 50 o 100 microamperes, es decir, un valor muy chico. Entonces ese valor va a estar representado por la corriente I por la nomenclatura I sub A. Y también va a ser conocido, o va a necesitarse conocer para este análisis, cuánto es el valor de la resistencia interna del instrumento, es decir, la resistencia RA, que obviamente está compuesta por la resistencia del cobre, ¿no? El arrollamiento del cobre, con el que está construida las espiras de mi instrumento. Entonces, a partir de ahí, yo hago un simple análisis. Digo, la caída de tensión sobre la resistencia del instrumento va a tener que ser igual a la caída de tensión que voy a tener en la resistencia derivadora. Entonces, planteo esas caídas de tensiones como RA por IA para la rama de arriba y RD por ID para la rama de abajo, siendo ID la corriente que va a derivarse justamente por la resistencia Shunt, por la resistencia de derivación. Y que no es otra cosa, aplicando la primera ley de Kirchhoff, que la corriente total que yo quiero medir, menos la corriente que va a venir por el instrumento. Haciendo los reemplazos pertinentes, primero, despejando RD, que es lo que yo quiero justamente poder calcular. Voy a obtener esta relación, haciendo el reemplazo de cuánto vale la corriente de derivación, que ya lo habíamos dicho recién, obtengo esta expresión que tengo aquí, y haciendo algún artilugio matemático como pasando IA de multiplicar en el numerador a dividir al denominador y después haciendo una distributiva, obtengo esta expresión que tengo aquí finalmente. Entonces, la relación entre I, que es la corriente máxima que yo quiero medir, el alcance básicamente de mi nuevo instrumento, y la corriente I sub A, que era la corriente que podía medir el instrumento original, lo voy a llamar N, y es el rango o el factor de amplificación que voy a tener dentro de este instrumento. Si yo tenía 100 amperes como rango nuevo, alcance nuevo, alcance máximo, y tenía un alcance original de 100 microamperes, bueno, haciendo esta relación voy a tener el número N, que después lo puedo usar perfectamente dentro de esta expresión más simplificada para obtener cuánto va a ser el valor de la resistencia Shunt. Evidentemente, el valor de la resistencia Shunt va a ser un valor bastante menor respecto de la resistencia del instrumento. Porque estamos usando este número como inicio. Bien, entonces, esto es con respecto a la forma para poder medir o utilizar este instrumento como un amperímetro con un alcance mayor. Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar este instrumento como con varios rangos, ¿no? Con varios alcances distintos, mejor dicho? Entonces, lo que puedo hacer es disponer varias resistencias de derivación de la forma que propone esta imagen, en donde si lo pongo al selector en el punto cero, tendré el alcance mínimo, el alcance que me da el instrumento sin ningún tipo de derivación. Por ejemplo, 100 microamperes. Y a partir de ahí voy eligiendo diferentes resistencias Shunt de diferente valor, gracias a este selector, y entonces voy a ir teniendo diferentes alcances. Eso sería una forma muy sencilla de hacerlo. Otra forma de resolver lo mismo es colocar resistencias de derivación, pero en serie. Y colocar el selector de la forma que propone la figura aquí abajo. Entonces, si se pone el selector en la posición 4, entonces se sumarían todas estas resistencias, dado que quedan todas en serie, y entonces tendría básicamente un ejemplo muy parecido a lo que habíamos hecho anteriormente, muy parecido acá, como lo que está en la figura 1B también. Uno solo.
Pero ¿qué sucede cuando en vez de la posición 4 paso al cursor a la posición 3? Bueno, ahora la resistencia disminuye, la resistencia R4 pasa a ser parte del conjunto del instrumento, un instrumento más resistencia R4, y entonces ahora la derivación que se hace por este conjunto R1, R2 y R3, la derivación de corriente que se hace es mucho mayor. Y la cantidad de corriente que viene por la rama del instrumento es mucho menor. Cuando paso el selector a la posición 2, este efecto se amplifica. ¿Qué quiero decir? La resistencia de derivación disminuye, aumenta la resistencia de la rama del instrumento, por ende la corriente que viene por el conjunto de derivación es mayor y dejo menor cantidad de corriente para el instrumento. Y eso me provoca entonces tener la posibilidad de poder medir una cantidad de corriente mayor. Obviamente la posición 1 será la posición en la que el alcance del instrumento sea el mayor de todos, dado que la resistencia R1 sería la que va a ser de menor valor y va a permitir derivar la mayor cantidad de corriente, una cantidad de corriente mayor. Ahora sí, ¿qué pasa si quiero medir voltaje? ¿Cómo uso este instrumento que es básicamente un instrumento que deflexiona gracias a la corriente que le circula, pero ahora yo quiero medir tensión con este instrumento? Entonces lo que tengo que hacer es colocar una resistencia, que generalmente se llama resistencia multiplicadora, en serie con el instrumento, de forma tal de aumentar la resistencia del conjunto. De por sí la resistencia del instrumento solo es una resistencia pobre como para poder usarse como un voltímetro. Entonces vamos a tener que aumentar la resistencia del conjunto, entre paréntesis, sabiendo que idealmente la resistencia de un voltímetro tiene que ser infinita, ¿no? Cierro el paréntesis, vamos a aumentar la resistencia del conjunto colocando una resistencia en serie. Entonces, cuando yo coloque las puntas de mi instrumento en el lugar de voltaje o diferencia de potencial que yo quiera medir, se va a derivar una corriente por el instrumento que va a ser función de la diferencia de potencial que yo esté midiendo. ¿Por qué? Porque esa corriente va a modelizarse en una ecuación que va a ser igual a la corriente del instrumento va a ser igual a la tensión aplicada dividido el valor de RS más el valor de la resistencia interna del instrumento. Como estos dos valores son valores que siempre son constantes, la cantidad de corriente que se derive por el instrumento queda definida en forma directamente proporcional por la tensión que se le aplique al dispositivo. Y entonces, a mayor tensión, mayor corriente; a menor tensión, menor corriente; y a su vez, mayor y menor deflexión en el instrumento. ¿Cómo hago yo entonces para definir cuál va a ser el valor de la resistencia que tengo que utilizar para un determinado alcance, pero de tensión? Bueno, de nuevo, lo que vamos a necesitar otra vez es conocer algunos parámetros de lo que queremos hacer. Primero, ¿cuál va a ser la tensión máxima que nosotros vamos a necesitar medir? O sea, ¿cuál es el nuevo alcance y cuál es la resistencia interna que tiene mi dispositivo? Entonces, lo que vamos a plantear es lo siguiente. Vamos a decir que la corriente que va a atravesar a esta rama va a estar, como dijimos antes, modelizada a través de dos posibles expresiones. Primero, por la expresión que dice que la corriente va a estar definida por la caída de tensión sobre la resistencia
dividido el valor de la resistencia. Esa sería una forma de describir esa corriente. Y la otra es la caída de tensión en el instrumento dividido la resistencia sobre el instrumento. O del instrumento, perdón. Entonces, a partir de ahí me queda expresada justamente esta ecuación, esta igualdad, de la cual aparece la resistencia RS, que es justamente la resistencia que yo quiero conocer, o calcular, mejor dicho, el valor en función de los otros parámetros. A partir de ahí la despejo haciendo un producto cruzado, y otra vez aplico algún artilugio matemático similar al que hice antes. A partir de acá, puedo hacer una distributiva en esta expresión, con lo cual me queda esta relación entre la tensión que podía medir que quiero medir ahora y la tensión que podía medir el instrumento originalmente. A esa relación la llamo como multiplicación o factor de multiplicación de alcance, y entonces lo voy a utilizar para poder calcular cuánto va a valer el valor de la resistencia RS, a colocar en serie con todo el conjunto. Por ejemplo, si antes yo tenía una caída de tensión de 100 milivolts para poder tener un desplazamiento angular de fondo de escala, entonces con esos 100 milivoltios circulaban esos 100 microamperes de los que habíamos hablado en el otro ejemplo, ¿no es cierto? Todo es un supuesto arbitrario, no es que necesariamente tenga que ser siempre así, sino que simplemente tiro datos que puedan tratar de dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, de nuevo, arbitrario. Entonces, tengo 100 milivoltios de caída de tensión, pero yo acá quiero tener 100 voltios, y bueno, obviamente la relación entre uno y otro valor es de 1000, y entonces a partir de ahí utilizaré ese dato junto con el dato de la resistencia interna del instrumento para poder saber cuánto es el valor de la resistencia multiplicadora. ¿Qué pasa si quiero tener en un determinado sistema varios alcances? Entonces, bueno, lo que puedo hacer es otra vez colocar varias resistencias multiplicadoras independientes que se calculan en forma independiente con la expresión anterior, y elijo cuál circuito cerrar para tener un determinado alcance. Por otro lado, otra de las formas que se utiliza, y es por ahí en los multímetros analógicos la más utilizada, es colocar varias resistencias en serie y a partir de ahí ir eligiendo cuál circuito me va a quedar cerrado. Es decir, si yo ahora al selector lo pongo mecánicamente para elegir esta conexión, entre el punto de conexión y este de acá arriba, el primero, voy a tener una resistencia en serie equivalente a la suma de todas, es decir, la mayor resistencia posible, con lo cual me va a dar el mayor alcance posible. A partir de ahí, en todos los otros puntos, el valor de la resistencia va a ir disminuyendo, el valor de la resistencia serie va a ir disminuyendo, y los alcances van a ir siendo cada vez menores, hasta que llego al punto en donde el alcance es el menor de todos. Obviamente que va a ser de aquí abajo. Para poder hacer el cálculo de estas resistencias, bueno, habrá que hacer algún tipo de sistema de ecuaciones o algún, de nuevo, artilugio matemático como para poder ir calculando todos estos valores. Por último, en esta primera etapa, vamos a mencionar un circuito posible para que con un mismo instrumento yo pueda tener la posibilidad de medir corriente eléctrica continua, constante, en varios rangos, y también tensión en varios rangos, continua, constante en varios rangos. Entonces, tendré un extremo de mi instrumento final, es decir, la punta roja del tester, si se quiere, aquí, y la punta negra del tester irá variando en alguno de todos estos puntos. Si quiero medir corriente, lo pongo acá. Y los circuitos que se van cerrando son tal como los que habíamos visto para la ampliación de escala
la ampliación de escala o la ampliación de alcance para el caso de las de corriente, de un amperímetro. Y si quisiera medir en tensión, bueno, tendré que poner las puntas por aquí, y de nuevo, estas resistencias que tengo acá hacen las veces de resistencias serie o resistencias multiplicadoras, con el conjunto que queda definido por tanto la resistencia interna del instrumento en paralelo con las resistencias shunts que habíamos hablado antes, o resistencias derivadoras, RD, de las que habíamos hablado antes. Cada uno de estos define un alcance distinto para cada una de las magnitudes que quiero medir. Lo que es interesante en este dibujo es que se observa lo siguiente. Fíjense que la resistencia, para el caso de medir voltaje, la resistencia interna que se logra para este instrumento es realmente pobre, porque cuando yo sumo todas las resistencias que se verían cuando conecto entre este borne, donde dice más, y este borne, donde dice 100 voltios, la resistencia total equivalente es de 100K, es decir, este voltímetro tendría una resistencia de 100K. Eso es bastante pobre, imagínense que 100K para 100 voltios provoca un consumo de corriente relativamente elevado. Es decir, depende en dónde se aplique este instrumento, se puede estar cometiendo un error metodológico importante. Pero bueno, esta es una de las características que tienen los instrumentos analógicos. Pueden llegar a tener la necesidad de un consumo de corriente relativamente elevado. Bien, todo lo que estuvimos charlando hasta ahora se refiere a corriente continua. Un instrumento de estas características de bobina móvil no es capaz de poder medir corriente alterna por sí solo. Ustedes imaginen la siguiente situación. Vamos a imaginar que aplicamos a un instrumento de bobina móvil, un amperímetro de bobina móvil, una corriente alterna de baja frecuencia. Y vamos a suponer que tenemos un instrumento de cero desplazado, o sea, de cero desplazado significa con el cero central, capaz de poder medir tanto para la derecha como para la izquierda valores positivos y negativos simultáneamente. Entonces tengo el cero en el centro, la aguja está centrada, en su posición de equilibrio está centrada, y después, si la corriente es negativa, se desplaza angularmente en sentido antihorario, voy a decirlo más fácil, hacia la izquierda, y si la corriente es positiva, se desplaza hacia la derecha. En el caso de que la corriente sea alterna, de baja frecuencia, de muy baja frecuencia, lo que nosotros veríamos es que la aguja se va a desplazar en forma de oscilación pendular hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro, tratando de seguir, obviamente, la intensidad instantánea de esa corriente. Pero si la frecuencia de esa señal aumenta, y cada vez se va moviendo, se va aumentando justamente, lo que va a provocar es que la aguja va a intentar seguir la evolución de esa intensidad, pero como es de esperarse, tiene un sistema inercial, hay que mover toda esa cuestión mecánica, demora un tiempo, y entonces si es rápido el cambio, el cambio de la corriente, es decir, la frecuencia aumenta, la aguja y el conjunto, la masa, no va a poder seguir ese movimiento. Entonces en algún momento va a empezar a achicar su amplitud angular de movimiento, y si la frecuencia es demasiado elevada, la aguja no se va a mover. Esto me va a decir entonces de que el instrumento no puede medir corrientes que son del tipo alterno, ¿no? Sino que va a quedarse con el valor medio de esa corriente. El desplazamiento angular del conjunto se va a dar para el valor medio de la corriente que atraviesa el instrumento, en una
señal senoidal, nosotros sabemos que el valor medio de una senoide es 0. Entonces, el desplazamiento angular también va a ser 0. ¿Cómo hacemos entonces para poder utilizar este instrumento en corriente alterna? Bueno, lo que hay que hacer es, de alguna manera, rectificar esas señales senoidales para que puedan dejar de tener un valor medio igual a 0. Existen dos formas, como ya he sabido, para poder hacer esa rectificación. Una es rectificador de media onda y otra es rectificador de onda completa. Y existen acá, se pueden observar cuáles son las 4 alternativas. El rectificador de media onda con las resistencias en serie para 1 voltímetro y el rectificador de media onda con las resistencias individuales también para uso como voltímetro. Lo mismo, las imágenes para un rectificador de onda completa del tipo puente, puente de diodo. En este caso, el rectificador de media onda está compuesta por 2 diodos debido a que en un semiciclo la corriente circula por el instrumento y en el siguiente semiciclo la corriente no tiene que circular por el el instrumento, pero sí tiene que cerrar el circuito de forma tal de que se lo puede interpretar como un circuito cerrado. Para el primer caso, para el caso de rectificador de media onda, la forma de onda que daría el instrumento sería la que se ve en esta imagen, en donde el valor I pico, o esta nomenclatura me está diciendo cuál es el valor de pico o máximo de la señal senoidal. A partir de ahí, el valor de la corriente media, hay que hacer el cálculo de cuál es el valor medio de una señal senoidal rectificada en un periodo t, entonces el resultado va a ser igual a 1 sobre pi por el valor de pico de esa señal. Ahora, el valor de pico de la señal está relacionado con el valor eficaz a través de la expresión raíz de 2, o sea, a través de la constante, ¿no? Todos sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar al valor eficaz por raíz de 2 para obtener el de pico y al revés, el de pico dividir por raíz de 2 para obtener el eficaz. Entonces, haciendo los reemplazos pertinentes, obtenemos una expresión en la que se vincula el valor medio de la corriente con el valor eficaz de esa onda senoidal que habíamos estado midiendo al principio. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? El instrumento, si bien mide o deflexiona o responde al valor medio de la corriente, es posible obtener una relación unívoca, dada por estas constantes, entre ese valor medio y el valor eficaz. Entonces, en la escala del instrumento, en rigor de verdad, se tara, se ponen los valores del valor eficaz de la corriente o de la tensión que se quiere medir y no del valor medio, puesto de que para la mayor cantidad de aplicaciones, lo que es interesante es poder obtener el valor eficaz de esa tensión alterna. Entonces, básicamente de esta manera, por ejemplo, en un multímetro tengo la posibilidad de poder medir el valor eficaz de una onda senoidal. Claramente, acá hay un problema. ¿Cuál es? Que si yo cambio la forma de onda y dejo de medir una forma de onda alterna, sinusoidal, y paso a medir otro tipo de forma de onda, como por ejemplo una onda cuadrada, o una onda triangular, o una onda rectificada, disparada por tiristores, en donde queda truncada, por así decirlo, ya estas constantes dejan de ser reales para la relación y lo que marca el instrumento es un valor totalmente erróneo. Entonces, lo que podemos decir es que este tipo de implementación es solo válida para cuando se utiliza corriente alterna de forma senoidal, puesto de que los fabricantes después, como dijimos antes, realizan el tarado de la escala
con respecto a una onda senoidal. En el caso de utilizar un rectificador de onda completa, las ecuaciones son deducibles de forma similar, solamente que la expresión queda del doble de lo anterior, y cuando uno acomoda los números, el valor de la corriente eficaz que va a atravesar el valor de la corriente eficaz equivalente a el valor de la corriente media que realmente va a atravesar al instrumento, está relacionado a través de un factor que es 1,1, 1,11, que es un número muy, muy común, denominado factor de forma para una onda senoidal rectificada, y que justamente es el factor que uno tiene que tener en cuenta cuando va a tarar la escala. Es decir, si bien yo voy a medir un valor medio determinado de la onda senoidal que estoy observando, o queriendo medir, en realidad tengo que multiplicarlo por 1,1, es decir, agregar un 10% más para saber cuál es el valor eficaz. Y a partir de ahí pongo los valores que corresponden en esa escala. De nuevo, repito, es importante entender este concepto. Todo esto es válido cuando se trabaja con formas de ondas senoidales. Cuando me voy de esa forma de onda senoidal, el instrumento va a medir con error. Yo no puedo medir con un instrumento común una forma de onda triangular, porque lo que voy a obtener como tensión, como corriente, va a ser un dato erróneo. Bueno, y finalmente, simplemente a modo de dato de color, aunque no se corresponda a este instrumento, a el tipo de instrumento que nosotros estamos utilizando o que hemos visto en esta etapa. Este es un instrumento digital, pero simplemente quería mostrar lo siguiente. Fíjense, este multímetro, que cuando uno destapa un multímetro analógico es parecido, tiene este pequeño alambre que no sé si se logra ver o distinguir, pero imagínense que es como un alambre en forma de herradura, colocado aquí, que es la resistencia shunt que me permite medir corriente. La corriente atraviesa a este alambre, que en realidad es una resistencia de un valor muy, muy específico, muy calibrado, y a partir de ahí el sistema puede medir corriente. Y este que está acá es el puente de diodo que me permite a mí tomar una onda alterna, transformarla en continua y después poder procesarla en la electrónica que tengo adentro. Los instrumentos analógicos, los multímetros analógicos, poseen similares dispositivos, poseen alguna resistencia shunt, que es un alambre, básicamente, y algún rectificador, que esto es un puente de diodo de montaje superficial, pero bueno, también se puede implementar o un puente de diodos o un rectificador de media onda, como lo que vimos en la imagen anterior, para los dispositivos analógicos. Pero bueno, era simplemente una imagen que me pareció interesante de ver qué era o cómo era que se resolvía dentro de un multímetro desde el punto de vista físico, aunque digital, estos aspectos. Bien, terminamos con la parte de instrumento de bobina móvil y pasamos al instrumento de hierro móvil.